Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hacer un resumen de la sesión que hicimos de inteligencia artificial para agentes. Lo primero de todo, vamos a volver a explicar qué es ChatGPT, qué usos tiene y sobre todo en la parte final explicaremos cómo crear un GPT personalizado. Como estáis viendo, lo que estáis viendo ahora mismo detrás es la interfaz de ChatGPT. Aquí estamos viendo la interfaz de ChatGPT Plus. Si vosotros no tenéis la versión Plus, simplemente aquí arriba os saldrá ChatGPT, que es el modelo de el selector de modelos. Pero si tenéis la versión de pago, veréis que aquí podréis elegir entre diferentes modelos. Recordamos que GPT-4o es el modelo, pues, como pone aquí, ideal para todas las preguntas, la mayoría de las preguntas. Esta es una nueva funcionalidad GPT-4 con tareas programadas que nos permite decirle que nos recuerde a cierta hora del día pues cualquier recordatorio. El modelo 1 se utiliza para hacer un razonamiento más avanzado, es decir, es un modelo que tiene capacidad de pensar, entre comillas, y lo que hace es que tarda un poco más en darnos la respuesta, pero nos da una respuesta mucho más precisa. Y el O1 Mini es como el modelo 1, pero un poco menos inteligente, entre comillas, y un poco más rápido. Bueno, como comentamos, hay que recordar que a la hora de hacer un prompt, recordamos que prompt es la orden que le damos a un modelo de lenguaje o a cualquier modelo de inteligencia artificial. A la hora de hacer un prompt tenemos que tener clara cuál es la estructura y cuál es el orden a la hora de escribir. Primero siempre está la fase de ideación, es decir, hay que pensar antes de hacer ese prompt o esa orden. Hay que saber qué es lo que vamos a pedirle, cómo queremos que nos lo dé, cómo queremos que nos lo extraiga, el formato, el tono. Lo segundo que vamos a hacer es pensar en el cómo se lo vamos a pedir. Es más, al final eso acaba siendo el prompting, la estrategia que vamos a seguir para que él nos dé la respuesta que nosotros queremos. Ahí hay diferentes técnicas que en la presentación tendréis bien explicadas y donde podréis verlas. Hay diferentes, como por ejemplo cadena de pensamiento, que es decirle que estructure paso a paso la respuesta. Podemos también hacer respuestas largas. Todas las técnicas las tenéis en la presentación. Aquí es donde escribiremos a ChatGPT, todos lo sabéis. En esta parte izquierda tendremos el selector para crear un nuevo chat con el modelo de ChatGPT. Y aquí es donde nos saldrán los GPTs personalizados. Quiero volver a recordar que son los GPTs personalizados y lo vamos a hacer creando un GPT. Para crear un GPT personalizado, que es al final lo que explicábamos, que es al final, cuando decíamos que la IA es como un niño al cual le enseñamos y lo metemos dentro de una habitación, le damos todo el contenido de internet impreso, le decimos que se lo estudie y luego le quitamos el contenido y el niño se queda pues con lo que ha aprendido como nosotros lo aprenderíamos. Pues un GPT personalizado es exactamente lo mismo, pero es como si al niño lo disfrazáramos y le dijéramos, no, ahora tú vas a ser, por ejemplo, un asistente de recambios o un asistente especializado en hacer posts de LinkedIn. Entonces, lo que hacemos es a ese niño darle una capa más de instrucciones y de información relevante con la que deberá respondernos. Esto lo haremos aquí, en esta parte que pone explorar GPT. Vosotros a lo mejor no saldrán tantos GPTs aquí ya creados. Estos son todos los GPTs que yo ya tengo creados. Simplemente le tendréis que dar a explorar GPT y cuando os salga este botón aquí arriba de crear, aquí podréis ver también los GPTs que ya tenéis creados. Cuando os salga este botón negro, ahora se ha cargado la GPT Store, donde tendremos todos los GPTs creados por la comunidad, que podéis ir curioseando. Aquí en esta parte superior daremos al botón de crear. Y aquí nos aparece la interfaz de creación de GPTs personalizados. Explico la interfaz. En la parte izquierda tendremos la parte donde escribiremos todas las funcionalidades del GPT personalizado. Como veis, podemos crear de dos formas. Podemos crear el GPT pidiéndole cómo queremos que se comporte, desde aquí directamente, desde una interfaz de chat, o podemos configurarlo manualmente dentro del apartado configurar. Aquí le pondremos el nombre. Y como he dicho antes, la primera fase, antes de tirarnos a la piscina y ponernos a crear el GPT, es pensar. En este caso nosotros vamos a coger el caso de uso de crear un modelo GPT personalizado de análisis y
redacción de convocatorias de ayudas gubernamentales. Entonces, lo primero que haremos será ponerle un nombre. Aquí le vamos a poner el nombre de analista y redactor de ayudas gubernamentales. ¿Veis? Como veis, aquí vamos viendo en la parte derecha una previsualización de cómo quedará más adelante nuestro GPT personalizado. Y esto es súper útil a la hora de hacer pruebas y ver cómo está respondiendo para poder luego configurar desde aquí o retocar en caso de que no nos dé las respuestas como a nosotros nos gusta. Esta descripción pues simplemente sirve para añadir un subtítulo debajo del título que será crea y analiza convocatorias. Esto no tiene ninguna utilidad más que dar una breve descripción de lo que hace el GPT por si quisiéramos compartirlo en nuestra entidad o subirlo directamente a la GPT Store. Aquí, en el apartado de instrucciones, es el apartado crucial y es el más importante de esta creación de GPTs, es donde introduciremos las órdenes y el prompt system, que se le llama, que es las órdenes que siempre va a seguir este GPT. Es decir, qué hace este GPT, cómo se comporta, qué debería evitar hacer. Esto se llama prompt negativo, es decir, no hagas esto. Eso también es una técnica de prompting. Y aquí es donde vamos a introducir qué es lo que tiene que hacer. En este caso, yo voy a utilizar el prompt que utilizamos la otra vez en la formación, que es un prompt que ya está testeado y sirve para analizar las convocatorias. Mirad, lo voy a hacer en grande para que lo veáis. Vale, aquí. Lo primero que le diremos es: quiero que actúes como un especialista en análisis de convocatorias. Deberás seguir un proceso detallado para garantizar una presentación exhaustiva y estructurada de la información. Primero, quiero que analices siempre la convocatoria completa antes de estructurar la información y después estructura la información de la siguiente manera. No pasa nada si sois repetitivos. Al final, los modelos de lenguaje funcionan también por atención, por sesgo de atención, que significa que contra más le repitamos algo, más importancia le va a dar a eso que le estamos repitiendo. Como veis, esta primera parte, ¿a qué os suena? Esta primera parte es lo que nosotros estuvimos comentando que era el rol. Quiero que actúes como un especialista en convocatorias, en análisis de convocatorias. Podéis ponerle pues, cualquier tipo de rol. Aquí ya le estamos empezando a dar las órdenes, porque recordamos que la estructura de un prompt a la hora de escribir es rol, orden y acción. Aquí le vamos a dar que nos estructure la información de esta manera. 1. Título de la convocatoria. Proporciona un resumen claro del título. Resumen de la convocatoria. Ofrece un breve resumen que destaca el objetivo y el alcance de la convocatoria. 3. Plazo de presentación. Detalla la fecha y hora límite para la presentación de solicitudes. Esto es algo que suele pasar y esto es una corrección que nosotros metimos también porque nos encontrábamos que ahí habían convocatorias que no decían explícitamente cuándo era el plazo de presentación. Entonces, le diremos, en caso de no encontrar una fecha máxima específica inicialmente, realiza una segunda búsqueda detallada dentro de la convocatoria para identificar cualquier información relevante sobre el plazo de presentación, incluyendo rangos de fechas o plazos únicos. Esta búsqueda adicional es crítica para asegurar que no se pasen por alto detalles importantes. Esto lo hacemos para asegurarnos de que si no encuentra una fecha exacta, nos diga, por ejemplo, información como el plazo de presentación es 15 días después de la presentación de esta convocatoria o de la resolución de esta convocatoria. El punto 4 será a quién va dirigida. Identifica los destinatarios elegibles de la convocatoria. Eso es importante. 5. Requisitos. Especifica los requisitos para los solicitantes, incluidos los requisitos específicos para los investigadores principales y las entidades solicitantes. Esto es algo que también podéis modificar vosotros sin ningún problema. 6. Plazo y forma de presentación de la solicitud. Incluye información sobre cómo y cuándo presentar las solicitudes, detallando presentación electrónica y los requisitos de firma electrónica. Este apartado también aborda el plazo único de presentación de la solicitud si se encuentra durante la búsqueda adicional. En caso de no encontrar fecha, volvemos a repetir lo mismo. Quiero siempre que pares y realices una búsqueda exhaustiva dentro de la convocatoria.
Una vez tengas toda la información, preguntarás al usuario si le ha gustado el formato estructurado de la información y si te dice que sí, procederás a crear un documento de texto con la información estructurada de la convocatoria. ¿Vale? Aquí, como veis, tenemos un prompt súper básico, súper simple, que añadiremos aquí en las instrucciones. En este apartado, una vez ya le hayamos dado todas las instrucciones de cómo se debe comportar el GPT, aquí podremos añadir iniciadores de conversación. Esto simplemente al final son atajos que nos crearán aquí en la parte de la interfaz botones para simplemente no tener ni que escribir el prompt inicial. Pero, bueno, pues como lo veréis, pues le podremos poner, por ejemplo, analiza esta ayuda. Y como veis, sale aquí el botón directamente que cuando nosotros cliquemos nos aparecerá como si lo hubiéramos escrito y se enviará directamente. Este apartado aquí es bastante importante también. Es el apartado de conocimiento. Si cargas archivos en conocimientos, las conversaciones con tu GPT podrán incluir los contenidos del archivo. Los archivos se pueden descargar cuando está habilitado el intérprete de código. ¿Qué significa esto? Vale, aquí en este apartado es donde nosotros haremos una carga de archivos, nos buscará dentro de nuestro ordenador y podremos subirle archivos PDF en los que queremos que se base. Por ejemplo, imaginaos que nosotros queremos hacer este analista y redactor de ayudas gubernamentales. Aquí estaría bien, en esta base de datos de conocimiento, añadirle, por ejemplo, un PDF con toda la información de nuestra empresa, de nuestra entidad o toda la información que este GPT debería tener a la hora de rellenar estas ayudas. Esto es bastante importante y sobre todo es importante saber que aquí pone que los archivos se pueden descargar cuando está habilitado el intérprete de código. ¿Qué significa esto? Vale. Si venimos aquí al último apartado de funciones, aquí es donde nosotros podemos activar distintas funciones que puede hacer este GPT personalizado. Entre ellas está búsqueda en internet, el lienzo, la generación de imágenes con DALL-E y el intérprete de código y análisis de datos. Este apartado siempre está desactivado de manera predefinida. Significa que nunca estará activado al inicio. Tendremos que activarlo nosotros específicamente. Y por ejemplo, el apartado búsqueda en internet, nos va a permitir que el GPT busque en internet para darnos una respuesta. El apartado lienzo nos va a permitir que nos abra el formato Canvas, el formato editable, en el cual cuando nos haga una respuesta podremos después, se nos situará el chat en la parte izquierda en pequeñito y en la parte derecha de la pantalla se nos abrirá como una interfaz de edición de texto donde nosotros la respuesta que nos dé podemos modificarla o señalarla y hacer varias funcionalidades que ya explicamos en la formación. Aquí también encontraremos el generación de imágenes de DALL-E, es decir, que la capacidad de crear imágenes, pero en este caso solo activaremos el de búsqueda en internet, lienzo, intérprete de código y análisis de datos. Este último es el que permite analizar datos y nos permite también subirle PDFs extra para darle más información, como por ejemplo de nuestros proyectos, para que nos redacte las convocatorias. Finalmente, este es un apartado de acciones, es un apartado un poco más avanzado que no explicaremos porque no es relevante con este caso de uso. Como vemos, aquí ya podríamos hacer esta prueba, ya podríamos subirlo y tenéis el prompt subido en la presentación. Más que nada comentaros esto, no lo vamos a guardar. En el caso de que lo queramos crear, simplemente le daríamos aquí, lo actualizaríamos, ¿vale? Porque ya estaría creado, lo podríamos compartir y una vez esto acabe, vale, ya lo tenemos. Entraríamos aquí en ver GPT y a partir de ahora ya nos aparecería siempre en la parte izquierda de nuestra interfaz de ChatGPT. Ya lo tendríamos aquí, esperaremos que se cargue y ahora nos abrirá nuestro GPT personalizado. Este caso de uso es el de redacción de memorias o de ayudas gubernamentales, pero existen distintos casos de uso que podemos utilizar con los GPTs personalizados, como puede ser, por ejemplo, imaginaos que tuviéramos una tabla con los precios de nuestra empresa o con información de nuestra empresa, podríamos crear GPTs personalizados especializados en nuestra empresa. Esto es una forma muy sencilla de crear lo que se llama un RAG. Un RAG al final es ese modelo de inteligencia artificial conectado a una base de datos de conocimiento y que va estructurado y orquestado por un prompt system, por un
por unas órdenes que siempre tiene que seguir. Recordamos lo que hablábamos del niño. Y esto es la primera fase a la hora de testear, por ejemplo, un sistema un poco más avanzado. Una vez vosotros, por ejemplo, hayáis probado sistemas como GPTs personalizados de ayudas gubernamentales o de creación de posts o de creación de cursos, podríamos implementar ya más adelante, por ejemplo, un sistema RAG o un sistema agéntico, que esos ya son otro tipo de tecnologías que nos permiten incluso, por ejemplo, conectar estos GPTs personalizados con herramientas como un mail o como, por ejemplo, un RP, una base de datos, y darle una orden como, por ejemplo, escribe un mail en el cual, para tal persona, en el cual le expliques nuestros precios que estarán alojados en nuestro ERP y envíaselo directamente. Esto se podría crear con un sistema de agentes que al final es como ese niño, pero que en vez de simplemente tener una orden y un contexto simple, lo que tiene es una serie de herramientas. Imaginaos que ese niño tiene pues un mail para poder enviar los mails, tiene acceso a una base de datos de información o a un RP de nuestra empresa con nuestros datos actualizados o un montón de cosas más, un montón de herramientas más. Y lo que hace es que cuando nosotros le damos una orden, él, independientemente y agénticamente, lo que hace es determinar qué serie de instrucciones y qué serie de acciones tiene que hacer para resolver la orden que nosotros le pedimos. Esto es algo un poco más avanzado y tenéis información de contacto al final de la presentación por si alguno quisiera pues, analizar más o crear un caso de uso similar. Esto es todo. Si necesitáis más ayuda, recordad, podéis enviarme un mail a rsoriano@simplia.es por si tenéis alguien una duda y sin problema os la atenderé. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado.